Este es el segundo encuentro de transfronteras y espacios amazónicos, ¿no? Temporalidades amazónicas, perdón. Y esta es la mesa Lenguas Indígenas y Transmisión de Saberes, revitalización lingüística de lenguas amazónicas a través de expresiones culturales en Perú y Bolivia. El tema de la revitalización lingüística, el reconocimiento, su uso, sus variedades y la diversidad, ¿no? Es lo que nos concentra en esta tarde. En la primera mesa de conversatorio hemos tenido la mesa de educación, ¿no? Educación intercultural y lenguas indígenas, lenguas originarias, y ahora tenemos la mesa de los saberes, las artes expresivas de nuestros pueblos, Perú y Bolivia. Bueno, voy a presentarles a los panelistas, a las mesas. Voy a empezar por los amigos de Bolivia. Entonces tenemos en Bolivia a Elías Caurey. Él es escritor guaraní, sociólogo y antropólogo. Trabaja en el Centro de Educación Permanente Aracuayapó y en Oré, y reside en el territorio de la autonomía guaraní, Charagua y Lambae. Espero haberlo pronunciado bien. Luego tenemos a Carlos Cayapa, ¿no? Él es coordinador general de proyectos de la Fundación para la Educación en contextos de multilingüismo y pluriculturalidad. Tenemos a Claribel Loaiza. Ella es boliviana, de origen tacana, licenciada en antropología y egresada de la carrera de arqueología por la UMSA. Es investigadora independiente en temas sociales, culturales y artísticos. Bernardo Rosso, él es antropólogo y músico boliviano, investigador y docente en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas en Bolivia. Y por el lado peruano tenemos a Roger Rumbril, aquí presente. Él es poeta, narrador, periodista, ensayista y guionista de cine, experto en la Amazonía, conferenciante y consultor de Naciones Unidas y la FAO, asesor del Congreso de la República del Perú, y también es socio de Chirapa, ¿no? La organización que tenemos en Perú y que trabaja con las diferentes, ¿no?, comunidades indígenas en el país. Olinda Silvano, que se va a conectar a través de internet, ¿no? Ella es artista textil y mural, activista por los derechos culturales y la diversidad, cantante y conferencista, lideresa de la comunidad Shipibo Coniva de Cantagallo. Ha sido reconocida como personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura en el año 2018. Y tenemos aquí a mi lado a Eric Winder Fasabi. Él es rapero con identidad Shipibo Coniva, activista cultural y medioambiental, tallerista además, ¿no?, de rap bilingüe, autor y compositor de su primer álbum No Ashebo, Nuestra Cultura. Y que además nos va a presentar, ¿no?, una obra suya luego de terminada esta mesa. Bueno, a todas y todas los panelistas, muchas gracias por su participación. También a todos ustedes que están presentes en la sala, a aquellos que están presentes en la sala, en el Centro Cultural de España en La Paz también. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, con nuestros panelistas vamos a conversar acerca de las lenguas y esta fuerza que tienen las lenguas, toda esa fuerza comunicativa, porque además las lenguas transmiten culturas, transmiten cosmovisiones, formas, ¿no?, de pensar, de vincularse, y en este caso también transmiten símbolos, transmiten imágenes, ¿no?, a partir de la creación literaria, a partir de la música, de las artes visuales también. Bueno, entonces, como tenemos un panel de creadores y creadoras, les hemos compartido una pregunta que es la siguiente, ¿no? Como artistas amazónicos de diversas disciplinas, ¿cómo surge en cada uno la idea, la necesidad de expresar su voz artística
a partir de su identidad, de sus raíces, ¿no? De las culturas que ustedes representan y que viven cada día. Bueno, voy a empezar, igual que en el caso anterior, voy a empezar con los amigos de Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, tenía una hoja aquí, creo que la he perdido, pero bueno, no, aquí está. Con Claribel. Claribel, podrías de repente empezar a compartir tu respuesta, ¿no? ¿Cómo surge en cada uno de ustedes esta idea, esta fuerza creadora, ¿no? Para expresarse. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación, aquí a los compañeros, al Centro Cultural tanto de España, bueno, de España en La Paz y en Lima. En mi caso, más que una necesidad, al principio ha sido una curiosidad, ¿no? Yo soy actriz y soy narradora de cuentos también, ¿no? Y yo he empezado con este arte a los 14 años. Y ha sido por curiosidad porque dentro de mi familia, digamos, con raíces indígenas, este tipo de arte no había, ¿no? Mucho menos en Ixiamas, que es de la región de donde vengo, que queda al norte del departamento de La Paz, precisamente en pie de monte amazónico. Y como dato curioso, mi mamá no quería que nos quedemos allá en Ixiamas estudiando. Lastimosamente allá no hay oportunidades de estudio después del colegio y antes mucho menos. Y el destino de las mujeres es un poco caótico, vamos a decirlo, ¿no? Quizás por la distancia, quizás por el tiempo que queda, quizás por la misma historia por la que hemos atravesado. Lastimosamente, porque no hay oportunidades, pues el destino de muchas de nosotras es que no está mal, ¿no? Tener hijos, tener una familia y demás. Entonces la mayoría no aspiramos a mucho más. Es muy difícil, por ejemplo, salir a la ciudad, estudiar, y en mi caso he sido bendecida porque he podido estudiar, he podido hacer arte y demás. Pero en este trajín de poder estudiar en la ciudad de La Paz, lejos de un contexto realmente paupérrimo, si se quiere, en todo sentido, sobre todo en educación, tenía amigos en el colegio que me llevaron a un café, el Café 68, recuerdo que era muy famoso en Villa Copacabana, ¿no? Que hay también una red de arte en las villas en la ciudad de La Paz, y ahí es donde empecé a hacer teatro, ¿no? Primero fui a un taller, como yo no tenía los recursos para pagar el taller, el director, que en ese entonces estaba ahí, Aníbal Lima, me dijo: no importa, me pagas cuando puedas. Y así fue, no fue la curiosidad de saber qué era teatro, qué era actuación, qué era esto de contar cuentos. Después ya de los años de que uno va ejerciendo, si se quiere, el arte como tal, como profesión, porque ha sido como lo primero a lo que me he dedicado, recién viene esta necesidad, ¿no? Como dice la pregunta, bien vinculado a la responsabilidad de ser artista, ¿no? De por qué estoy contando un cuento, de por qué estoy recopilando, qué es lo que quiero lograr con esto. Y más allá de eso está también esta necesidad no solamente de contar, ¿no? O de hacer, de manifestarse, pues, sino más bien de que te escuchen, ¿no? Y ahí va, ¿para quién estás contando? ¿Para quién estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y esa es la responsabilidad, ¿no? En mi caso, puedo decir que eso ha empezado hace como unos 10 años, más o menos. Precisamente estábamos haciendo una obra de teatro y la temática era algo trágica, ¿no? Eran 3 personas que habían muerto de manera trágica y se encontraban en el purgatorio. El resultado para con el público era algo que a mí en lo personal no me ha gustado, porque yo sentía que ellos, en vez de disfrutar la obra, de entender o de llevarse algo bonito, se llevaban susto. Y en aquella ocasión recuerdo que me decían: sí, está bonita la obra, pero ¿para qué la vamos a ver si eso lo vemos en el telepolicial, ¿no?
Y eso a mí me dejó así como, es verdad, o sea, ¿para qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces ahí empezó este movimiento de, primero, recopilar historias y segundo, tratar de ver también mi identidad, ¿no? Que es tacana, ¿no? Que a diferencia de los guaraní, por ejemplo, que ellos todavía pueden hablar el idioma, obviamente no todos, pero en el caso de Ixiamas, entre los tacanas ya son muy pocas las personas que hablan tacana, ¿no? Nosotros tenemos 301 años hemos cumplido de fundación y en esos 301 años entenderán ustedes que mucho de nosotros se ha perdido en cuanto al idioma, las danzas, la cosmogonía, no sé, la misma cultura, ¿no? Entonces ahí surge como esa necesidad de decir, bueno, vamos a ver primero quién soy, quiénes son los tacanas, qué estamos haciendo aquí, qué queda de nosotros y cómo yo puedo rescatar parte de eso para hacer que se conozca, no solamente en la ciudad de La Paz, ¿no? O en Bolivia, sino en todas partes. Y a partir de ello van surgiendo distintos proyectos como la Cueva de Cuentacuentos, que en realidad es una serie, ¿no? Que trata de recopilar no solamente mitología andina, sino también amazónica y del Chaco. Eso por mi parte. Muchísimas gracias. Y ha sido muy lindo la trayectoria que tú dices, ¿no? Darte cuenta de repente la necesidad de transmitir a partir del teatro, de los cuentos, esa identidad tuya, ¿no? De reflexionar sobre tu propia lengua, ¿no? Ha sido importante conocer esa trayectoria. Ahora vamos a pasar, nos trasladamos a Perú y vamos a preguntar a Roger Rumril, por favor, tu respuesta a esta pregunta que le hemos alcanzado, ¿no? Acerca de en qué momento surge esta necesidad de expresarte, ¿no? A partir de tu identidad, tu lengua, tus raíces, tu territorio. Cuéntanos. Muy buenas noches con todas y todos. En primer lugar quisiera agradecer por esta invitación y felicitar al director del Centro Cultural de España, Jesús Joaquín Benito Tejero, por esta magnífica iniciativa y agradecer también a su equipo, ¿no? A Sara Nogales y a todas las personas que están aquí desafiando el frío de la tarde, ¿no? Esperamos que nuestras ideas le calienten un poco. En primer lugar, quisiera decir que, hablando de lenguas, todo lo que estamos haciendo, todo lo que la UNESCO hace y todo lo que el Centro Cultural de España hace y todo lo que los escritores hacemos, poetas o cineastas, todo lo que la escuela está haciendo sobre la revitalización de las lenguas, coincido ahí con Gustavo Solís Fonseca, no es suficiente. Como dice él, al final el cadáver se quedará muriendo. O sea, las lenguas van a desaparecer si solo confiamos en la escuela, en la tecnología, en las artes. ¿Y por qué señalo eso? Porque las lenguas no son individuales, las lenguas son colectivas, pertenecen al pueblo. Si los pueblos indígenas en Bolivia, en Ecuador, en el Brasil, en el Perú, siguen siendo esos pueblos precarios, pobres, invisibilizados, marginados, explotados, las lenguas van a morir. Es decir, la revitalización de las lenguas es la revitalización de la cultura y la sociedad. Si esas sociedades no cambian, si esos pueblos indígenas no llegan a ser pueblos con bienestar social, económico, cultural, simplemente las lenguas van a desaparecer. Entonces, el secreto es el desarrollo. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que, tal como ocurre hoy día en el Perú y ocurre en casi todos los países de América Latina,
donde la agenda común, la agenda más importante de la tierra, y los pueblos indígenas en la cuenca amazónica y en los países de América del Sur están siendo despojados de sus tierras, están siendo arrojados de sus pueblos, de sus tierras y territorios. Y sin tierra y territorio no hay lengua, no hay cultura, no hay indígenas. ¿Se imaginan ustedes un Ashaninka que pierde sus tierras y viene a Lima y se convierte en un paria, en unos años más no habla su lengua? Porque la tierra y territorio, la tierra es el bien material donde están los alimentos, están las herramientas, está la medicina y están los dioses también, está la ética, la cultura. Y les doy un ejemplo. La diosa de los Awajú y Wampis, de los jíbaro, es la diosa Nucuy. Y Nucuy está muriendo ahorita. La explotación petrolera y todo tipo de extractivismos está matando a la diosa. Y si la diosa muere, muere la cultura indígena. Entonces, todo está relacionado. Y lo que se decía en la reunión anterior es muy importante, como decía Beto. Si la educación no se traslada a la comunidad, si la comunidad no asume su rol educativo, simplemente no habrá educación, ¿no es cierto? Bien. Paso entonces a tu pregunta. Yo he dicho siempre, lo reafirmo una vez más, que la matriz de la cultura peruana, en este caso la matriz de la cultura amazónica, es indígena. Entonces, todos los artistas, los músicos, los danzantes, los cineastas, los poetas, nos sumergimos en esa matriz. Yo no podría haber escrito las novelas que he escrito si no conociera la etnoliteratura, si no conociera los mitos y las leyendas, si no conociera las cosmologías, las cosmovisiones, el saber y las prácticas indígenas. No tendría fuente de inspiración. Igual en el cine. El cine que yo hago a través de los guiones y lo que hemos hecho, es un cine que trata de recuperar el pensamiento indígena. Por ejemplo, como ustedes saben, el cine indígena debe tener una circularidad del tiempo, porque el tiempo en los pueblos indígenas es circular. En cambio, el tiempo en las culturas occidentales eurocéntricas es lineal. Entonces, el cine indígena tiene que recuperar todos esos códigos, todas esas representaciones, para poder hacer un auténtico cine indígena. En consecuencia, señalo que el arte, en este caso amazónico, la literatura, el cine, la danza, se sumerge, se alimenta de estas cosmovisiones, estas cosmologías indígenas. Termino esta parte señalando entonces que nosotros tenemos que volver a nuestras raíces. El Perú, estamos celebrando el bicentenario, estamos por celebrar la independencia nacional, pero el Perú, como decía Aníbal Quijano, es un país de la colonialidad, del saber y de la subjetividad, del poder también. Imagínense ustedes los escritores en el Perú, especialmente los que escriben cuentos para niños en la Amazonía, tienen una visión eurocéntrica en la mayor parte de ellos y copian el pensamiento eurocéntrico de los escritores europeos. Ustedes han leído Grimm, los hermanos Grimm, los hermanos Andersen, Foucault, y en esos cuentos para niños, el mundo, la selva, el bosque, es el lugar del infierno. Ahí vive el lobo, ahí vive el mal. ¿Qué cosa es el bosque, la naturaleza para los pueblos indígenas? La madre. Ahí están los recursos de la vida, están los dioses, están las costumbres, están las leyendas, los mitos. Y por lo tanto, el pensamiento, la literatura indígena, la literatura amazónica y peruana, debería hacer otro canon literario
y no como la literatura actual que sigue pensando que el bosque es el lugar del infierno, donde vive el mal. Es decir, no solamente tenemos que pensar en escribir bien, sino en empezar a cambiar nuestro canon eurocéntrico, y empezar no solamente a ser libres políticamente, sino a descolonizarnos en tanto la cultura, el pensamiento, la subjetividad y el poder. Sí, gracias, Roger, ¿no? Una mirada desde escribir la creatividad desde tu identidad, desde tu lengua, desde tus tradiciones, ¿verdad? Porque la lengua es eso, es transmisora precisamente de cultura. Nos vamos a Bolivia. Elías Caurey, ¿podrías, por favor, responder, comentarnos acerca, bueno, sobre esta pregunta que le hemos hecho a cada uno de ustedes? Muy buenas noches. Tenonde aipota ayapo ya soropay ñandero tumpape haiko tekobe illa no haéramo kuape de ñay aipota ayapo ya soropay preparea chéveramo ayuvera yomongueta michimi ñande oreñere hare keneiko ñanderenta rupi rore roiko hare keneiko yaparabuki no y kuae ñe haiko ñandereko rupillara jaimako amo pe ñande piapete o putubi no jaima jairamo ko jaikabi ñamai jese. La verdad es que a veces hablar un poco de lo que uno hace en el castellano es siempre complicado, ¿no? Porque no siempre dice lo que uno quiere decir, porque hay que tratar de interpretar lo que uno está pensando y sintiendo. Y justo el idioma es eso, ¿no? Es la expresión de lo que uno siente. No solo es un elemento de comunicación, sino también es algo vivo. En guaraní nosotros decimos ñe, que para nosotros la palabra significa salir, hacerse salir. Y cuando uno habla es como que uno se refleja en sí mismo en la palabra. O sea, como que la palabra es la representación de lo que somos, ¿no? Por eso hacerse palabra es hacerse uno mismo, ¿no? Y la palabra en sí, también en la cultura guaraní es como fuente de origen, de creación. La palabra, venimos de la palabra. A la palabra volvemos y pues en la palabra dejaremos de existir, ¿no? Y esta forma de entender el mundo que nos refleja en el idioma, estoy hablando en el caso guaraní, pues es muy importante. Y pensando un poco en la pregunta, ¿qué cosa me ha motivado? La verdad es que no sé si hay alguna motivación, lo que pasa es que uno refleja lo que es, ¿no? Entonces simplemente es mostrarse lo que uno es. Ahora que de verdad es que a veces es difícil mostrarse en un mundo tan homogenizante, en un mundo tan vertical, diría yo, obviamente ahí entonces ya uno empieza a entrar, ¿por qué estoy haciendo lo que hago, no? Pero si uno ve desde adentro, bueno, no es que no hay nada que me ha motivado, simplemente vivo como soy, soy un guaraní y ya, ¿no? Y bueno, el hecho de que esté acá sentado en este momento compartiendo con ustedes, pues justo es una de las motivaciones, ¿no? Porque creo que en la diferencia no vamos a entender. Una de las razones para que existe esta verticalidad, justo es por lo que no nos conocemos. No sabemos lo que piensa y siente el otro. Siempre queremos verlo al otro desde nosotros, desde mi perspectiva. Entonces, y como lo veo desde ahí y tengo un poco más de poder de repente en el sentido mucho más político, obviamente los someto o lo pongo bajo mis normas, ¿no? Y en un sistema donde está estructurado el mundo de esa manera, pues eso es lo que no pasa, ¿no? Y obviamente aquí vienen a interpretar conceptos como de desarrollo, ¿no? Yo siempre digo, hay mucha gente que ven al indígena como pobre, pero habría que ver, ¿no? Cómo se define el término de pobreza. Y creo que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar, ¿no?
Hay mucha gente que a veces ven y yo he entendido y muchos me han preguntado por qué siempre viven riendo, por qué siempre están sonriendo, por qué están... Y si a veces uno no lo ve que tiene lo necesario, y a veces uno se pregunta y necesita más uno para vivir. Y creo que son preguntas de alguna manera y justo el idioma refleja eso. Y nosotros cuando hablamos en guaraní, la verdad es que a veces sentimos un alivio, sentimos una razón y reímos, ¿no? Reímos mucho. En guaraní se ríe mucho y a veces siempre digo, las cosas negativas es necesario en nuestro existir porque eso nos permite también crear esta dialéctica, ¿no? entre el bien y el mal, porque el mundo de alguna manera construida de esa manera, ¿no? El día necesita de la noche, ¿no? Dios necesita también de alguna manera del diablo para ser Dios, si no, ¿cómo, no? Y creo que esa es una de las razones también que en los idiomas están bastante claros y que obviamente a veces cuando vemos desde una lógica muy eurocéntrica, obviamente nos vamos sometiendo también a esta forma de pensar y bueno, y vemos también con estos ojos. Y en guaraní decimos, nosotros no vemos con los ojos, ¿no? Sino con los oídos, ¿no? Es una manera tan particular de ver porque las cosas se sienten y se ve desde ahí, ¿no? Porque los ojos a veces uno lo puede engañar. No siempre es lo que se ve, ¿no? Sino a veces lo que se siente y lo que se ve ahí, lo que se escucha. En las noches dicen los abuelos que los pies incluso tienen ojos, ¿no? Porque uno no camina. Y es tan importante la noche, por ejemplo, la oscuridad, porque permite encontrarse uno mismo con su razón, ¿no? Y esto en el idioma obviamente lo tenemos nosotros bastante claro. Y ahora al comenzar, yo mostraba un videíto con un grupo de jóvenes que están estudiando periodismo indígena, hacíamos y alrededor del fuego, contando historias, hablando del idioma y bueno, de alguna manera también estamos este año justo en el mundo, estamos comenzando a vivir el decenio de las lenguas, el decenio internacional de las lenguas indígenas y creo que este evento es muy propicio también para plantear esta necesidad de cómo encarar desde un Estado, pero también desde la sociedad civil y desde todos los artistas que estamos comprometidos de alguna manera con una causa que finalmente lo que buscamos es eso que decimos Yaiko Kamipabe nosotros, ¿no? Vivir bien, Uy Maray que hablamos nosotros, llegar a esa tierra sin mal donde todo hay equilibrio, ¿no? Necesitamos entre el bien y el mal se equilibre entre sí mismo y no vamos a entender de manera mejor. Eso sería, Yesorpay. Vale, Elías, muchas gracias, además por compartirnos también el guaraní, esa musicalidad que transmite y lo que tú bien has dicho, ¿no? No solamente se puede ver con los ojos, sino se puede ver con otros sentidos, ¿no? Porque lo sientes desde el cuerpo, desde tus células y la lengua también transmite esas sensaciones, ¿no? Muchas gracias. Olinda, ¿cómo estás? Olinda, ¿nos puedes escuchar? Olinda. Creo que tiene. Hola. Hola, ¿cómo estás, Olinda? Aquí estamos. De ahí, ¿cómo Sara? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Acuñantán. ¿Qué tal? Bueno, acá en el día todavía, porque estoy acá en California y estamos pintando mural, ¿no? Y buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Olinda Silvano Inuma. Mi nombre en Shipibo es Rushin Habu. Soy de la comunidad nativa de Pauyamba, Jucayali, pero vivo en Cantagallo. Soy indígena Shipibo Conibo, del Perú. Bienvenida, Olinda. Nosotros habíamos compartido con ustedes algunas preguntas que queríamos que ustedes respondieran en el conversatorio y una de ellas era esta necesidad en qué momento se dio, ¿no? Esta necesidad de expresarte artísticamente, ¿no? O sea, considerando, ¿no? que la lengua es un vehículo de tus orígenes, de tu tradición, de tu territorio, de tus historias, ¿no? ¿Cómo es que surge esta necesidad de expresar tu voz a partir de tus canciones, incluso también de las imágenes que produces? Bueno, para nosotros
como pueblos indígenas, nosotros nacimos de nacimiento, empezamos, crecemos con el arte, ¿no? Pero no era difundido porque nosotros vivimos lejos de la ciudad, lejos de la comunicación, entre nosotros nomás nos conocíamos y hasta que nosotros revelamos a salir, a migrar a la ciudad, ¿no? En tema de cómo salir adelante, buscar una forma de vivir, como trabajando, exhibiendo nuestro arte, ¿no? Nuestro, como decía, como pueblos indígenas, ¿no? Eh, Nosotros hablamos con nuestra lengua, cantamos con nuestra lengua, hacemos el trabajo con nuestra identidad, el KNU. El KNU se ha convertido en un fuente de empoderamiento a las mujeres, ¿no? Desde que migramos a la ciudad y a visibilizar el arte, ¿no? Y estando en la comunidad es más cerrado solamente convivir y vestirnos con nuestra vestimenta y hablar con nuestra lengua, cantar, pero ahí nomás se da la vuelta. En cambio, a migrar a la ciudad de Pucallpa y de Pucallpa a Lima, entonces abrimos el camino más, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de conocernos, centros culturales, como mi ejemplo que soy, empecé en Centro Cultural España. Ahí fue mi primera exposición con profesor César Ramos, que descanse en paz después de abrirnos la puerta o darnos la oportunidad, ¿no? Y entonces Mujeres La Floresta, que participé en una exposición para salir adelante o visibilizar nuestro arte e identidad, ¿no? El KNU que promueve el arte, ¿no? Que es la memoria ancestral de nuestras abuelas y también nuestras lenguas, a cantar con nuestras lenguas, no avergonzarse, más bien orgullosamente sentirse como pueblo shipibo cunibo, ¿no? Que asentado en Lima, en Cantagallo, a 10 kilómetros de Palacio de Gobierno. Pero asimismo nosotros no hemos olvidado nuestra identidad, porque es muy importante. A donde que vayamos, llevamos nuestro arte, llevamos nuestra lengua, nuestra costumbre, porque nuestra costumbre es la convivencia. No, no hay que olvidar la memoria ancestral, porque nuestros abuelos, que descansen en paz, ellos son los que nos han motivado, nos han enseñado y nosotros no podemos olvidar. Más bien, traspasar a nuestros hijos. Por eso el colegio Cantagallo tiene un colegio bilingüe que habla con su propia lengua y enseña a los profesores bilingües. Tenemos mucha dificultad, pero ahí estamos como pueblos indígenas esforzándonos, como en Lima también es Perú. Lima es nuestro pueblo también, entonces nuestra ciudad, entonces de esa manera nosotros estamos asentados como Cantagallo, pero ahí estamos practicando, hay jóvenes pintores, hay jóvenes cantantes, hay niños que practican su lengua y también canta, entonces no hay que olvidar nuestro, como siempre digo, que nuestra identidad, nuestras raíces originarios de donde venimos, porque Lima es migrante, pero a migrar no vamos a olvidarnos, más bien tenemos la oportunidad de visibilizar para que conozcan nuestro arte, ¿no? Y ahora que está en diferentes países que hemos llevado, pero falta más visibilizar, ¿no? En nuestra canal que hacemos ahora en pared, ¿no? Pintando murales, ¿no? Y ahí no se borra, pero una tela, pintado una tela, está guardado abajo de la maleta o está en la casa y nadie lo ve. En cambio, el mural no está pegado o está pintado en una pared y pasa muchas personas y ven esa diseño, ¿no? Que es geográfico, que diseño
mayacane, diseño shaucane, diseño chumpicane o diferentes diseños, ¿no? Y así estamos eh, visibilizando nuestro arte. Agradezco a todas las personas que nos den la oportunidad, ahora como nos está dando oportunidad para poder visibilizar y hacer también ahí cuento. Siempre vengo dando también cuento en relaciones exteriores y también doy talleres de Amazonía en diferentes universidades, tanto como en la Católica, en el UCIL, en San Marcos y otros de identidad, ¿no? Y entonces así va haciendo conocer y también bajar la discriminación que sufrimos como pueblos indígenas, ¿no? A veces la gente está equivocados y tiene que entender que nosotros somos personas con lleno de inteligencia, con lleno de conocimientos ancestrales. Para mí estos conocimientos es profesión ancestral. No podemos sentir no abajo porque todos somos iguales, con diferentes habilidades, con diferentes conocimientos, tanto como el pueblo Ashanin, Kayanosha, no Cacataibo, ¿no? Y otros, ¿no? Y nosotros como Shipibo, también danzamos, danza típica, ¿no? Bombo baile, y todo eso practicamos. También nosotros tenemos el canto del canal que está en Spotify, que están en YouTube, 6 mujeres cantantes, ¿no? Y así trabajamos, ¿no? Y entonces seguimos adelante como pueblos indígenas, porque hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos y qué es lo que hacemos y cómo es que, porque el Perú es pluricultural, el Perú es multietnia, ¿no? Entonces nosotros estamos muy agradecida con la gente que nos dan la oportunidad para difundir nuestra cultura, la cultura viva, ¿no? La cultura milenaria. Y así vamos a seguir adelante, ¿no? Hasta donde que Dios nos da la vida, ¿no? Porque la vida no es eterna, la vida es prestada. Cualquier momento nosotros, si no enseñamos a otros, llevamos a la tumba nuestro conocimiento. Y de esa manera tenemos que transmitir a nuestros hijos, o las personas que quieren, ¿no? Y por eso yo doy talleres en diferentes identidades, vengo haciendo talleres en vivo o talleres en Zoom, ¿no? Para que conozca este arte maravilloso que se llama, ¿no? El arte del pueblo Shipibo Conibo. Gracias, Olinda. Muchas gracias. Y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Cómo es esta necesidad de expresar, de transmitir y que estas lenguas, con todos los elementos simbólicos, con toda la riqueza cultural, se transmita. No solamente a los miembros de tu comunidad, sino a todas las personas, a la sociedad. Y eso a nosotros nos enriquece también, ¿no? Muchísimas gracias, Olinda. Vamos a irnos a Bolivia y Carlos Cayapa. Carlos Cayapa, si puedes compartir también tu respuesta. Buenas noches a todos y todas quienes están conectados desde allá en Lima, acá desde La Paz y a los que nos siguen por la transmisión vía redes sociales. Bueno, agradecer al Centro Cultural España por generar este valioso y necesario encuentro para hablar sobre estos temas tan urgentes y por habernos invitado a la FUNPROIBA Andes a compartir algo de la experiencia del trabajo que vamos realizando. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Partiendo de la premisa de que gran parte de las lenguas indígenas amazónicas está en serio peligro de silenciamiento. En ese sentido, creo que las motivaciones van surgiendo desde aprender a escuchar, en el sentido de que en esas labores de fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas, escuchar a los abuelos,
a los padres, a los jóvenes, a los mismos niños, cómo podemos encontrar estas estrategias para poder salvar nuestras lenguas en cierto modo, ¿verdad? Viendo y tratando de construir estas estrategias colectivas desde abajo, es decir, no viendo estas políticas tanto desde arriba hacia abajo, sino tratando de construir y aportar de abajo más bien hacia arriba. En ese sentido, tratando y promoviendo de generar espacios para que los mismos hablantes puedan expresarse en el sentido, por ejemplo, de que los jóvenes a veces, por varias cuestiones, tienen esta, a veces cuando se les pregunta cuestiones o preguntas más referidas a la lengua, a la cultura y demás cosas, se suele tener hasta respuestas cortantes, ¿no? Inclusive podemos hasta notar a primera vista, así como ganas de no responder, pero al tratar de encontrar otras estrategias de darles la voz, y creo que esto de las artes es fundamental en el sentido de encontrar estrategias desde la música, desde los videos, desde lo audiovisual, que es tan importante, ¿no? Y por ejemplo, para los padres, ver maneras de que ellos quieren mostrar, visibilizar las lenguas, su cultura, y también entendiendo ese mensaje de no querer que sus lenguas y culturas se silencien. Y bueno, es en ese sentido que vamos trabajando. Gracias, Carlos. Ahora le damos el pase aquí a Eric. ¿Cuál es esa necesidad, ¿no? de expresión, de trasladar, o de repente articular, ¿no? Crear ritmos, en tu caso con el hip hop, ¿no? En tu lengua, ¿no? O sea, juntar tradiciones diferentes, ¿no? Cuéntanos un poco, Eric. Bueno, buenas tardes con todos, buenas noches. Mi nombre es Eric Winer Wasabi González, soy miembro de la comunidad nativa Shipibo Conibo, Bajo Cayali, radico en Pucallpa. Yo de Pucallpa, de Iquitos, bueno, nací en Iquitos, ¿no? Pero estoy en Pucallpa desde los 5 años. En Pucallpa se está perdiendo mucho lo que es la identidad cultural en los jóvenes, y a través de la música he visto una manera de cómo conectar a los jóvenes, ¿no? Para que puedan difundir su arte, su cultura, su lengua, la tradición que ellos tienen. Entonces yo hace 6 años estoy haciendo lo que es el hip hop. En Pucallpa llegó en 2010, se escuchaba mucha cultura, pero no había una persona que diera esa iniciativa de cómo hacer el arte sufra otro nivel, lo que es en cuanto a la música urbana, ¿no? Entonces yo me propuse hacer el arte con mi lengua que es materna Shipibo Conibo. Canto en Shipibo, todos mis álbumes están en Shipibo. Tengo ya 2 álbumes escritos en Shipibo y me encanta, ¿no? Lo que es transmitir lo que es mi identidad. Y mis canciones transmiten 5 mensajes muy importantes: identidad cultural del pueblo Shipibo, cultura del pueblo Shipibo, medio ambiente, territorio y lo que es la educación. Son 5 ejes principales que en mi música lo pueden encontrar. Me parece muy interesante, ¿no? Porque transmito esos 5 mensajes a la juventud, porque ellos tienen que tener ese poder, ese empoderamiento de cómo ellos transmitir, ¿no? Lo que es la identidad. Y ya estamos grabando ya la tercer álbum de mi canción, que ya va a ser como en Shipibo y español, para que también puedan entender casi las personas que están en la ciudad, ¿no? Y estoy muy contento porque transmito así lo que es la identidad cultural. Yo transmito en mis canciones las historias de mis ancestros, de mi abuelo, los cuentos, las leyendas. Había un tiempo cuando mi abuelo vivía
me contaba, ¿no? Que el cielo es nuestro mundo, que los bosques son nuestros dioses, el agua y la tierra son nuestras madres. Y nos decía que la luna iba a morir. Yo no sabía cómo la luna iba a morir. Ellos se daban cuenta ya anteriormente. Y cuando se referían que la luna iba a morir, era el eclipse lunar. Entonces eso también transmite mis canciones. También hablaban de que el sol iba a bajar. Pero ¿cómo el sol iba a bajar? ¿De qué forma iba a bajar? Ellos no sabían que era el calentamiento global. Y esos saberes ancestrales lo transmite mi canción, porque me parece muy bueno esas historias de mis abuelos, ¿no? Y también las historias que me cuenta mi padre, de que nosotros tenemos que cuidar nuestros ríos, nuestros lagos, porque en Pucallpa hay unos lugares muy hermosos y se están perdiendo por la contaminación. Las empresas petroleras, la minería ilegal, todo están entrando a devastar todo, o sea, lo están llevando todo. Entonces nosotros como jóvenes tenemos que proteger, ¿no? Esos recursos naturales de las comunidades nativas. Y a partir de ello, quiero expresar esta canción para poder rescatar, para que los jóvenes tengan en cuenta que tenemos que cuidar nuestro territorio. Y eso nos vas a compartir más tarde. Genial. Gracias, Eric. Bernardo, tú que eres músico también, me parece, ¿no? ¿Qué puedes compartirnos acerca de esta necesidad, ¿no? de transmitir tu identidad, tus saberes, las tradiciones con las que has crecido, ¿no? Y expresarlo a través de tus canciones, de tu música? Okay, buenas noches para todos, todas. También quiero expresar mi gratitud por la convocatoria, por el esfuerzo, por la presencia, por el encuentro, también por la conectividad, que es una maravilla. Yo voy a compartirles lo siguiente. No quisiera responder tanto como músico, ¿no? Sino como un ser humano. En ese sentido, si bien he estado preocupado por la música desde muy temprana edad y vinculándome con diferentes expresiones, lenguajes, comunidades musicales y todo eso, en los últimos 10 años he comenzado a reaprender muchas cosas para entender la razón de mi presencia en este mundo, ¿no? Y ahí que me doy cuenta que quizás lo que hacemos, todos los que estamos acá reunidos, voy a atreverme a generalizar así, tiene que ver con preocupaciones muy de la existencia, preocupaciones muy del bien de la humanidad, del bien de la vida misma, ¿no? El bienestar, como es planteado en tantos términos diferentes, ¿no? Y como decía, en los últimos 10 años, de repente entendí algo que la hermana que hace poco habló, Shipibo Konibo, lo reflejó de una forma tan bonita, ¿no? Que siempre habla en plural, siempre habla en un nosotros, ¿no? Y en un nosotros sobre todo inclusivo, ¿sí? Y creo que lo que les voy a compartir tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que es dejar de preocuparme tanto por un individuo que maneja virtuosamente algún instrumento o que tiene cierta visibilidad o cierto éxito y tal, y más bien un individuo que se preocupe por hacer parte de alguna comunidad, de algún entorno, de convivir, de corresponder, ¿no? Incluso de cuidarse mutuamente. De ahí que todas las preocupaciones, digamos, llamemos así, musicales, han comenzado a tomar otro rumbo en lo que podría yo denominar como una preocupación perceptiva, que es definitivamente el mundo también está constituido por sonidos y que tanto los seres humanos estamos conscientes de la forma y el grado en que los sonidos nos constituyen como especie, como humanos, ¿no? Descubriendo que los sonidos justamente no son una atribución del mundo de los humanos. Los sonidos es la forma en que habla el planeta, lo vivo, el cosmos, ¿no? Entonces eso también me ha permitido
comenzar a entrar en un terreno que creo que es todavía difícil de llevar en estos días, voy a tratar de explicar por qué, que es reconocer que eso que acababa de vivir y de identificar, trascendiendo más allá de la música, más allá del arte, más allá de la individualidad, coincide de una forma maravillosa con las sabidurías de lo que yo llamaría los pueblos antiguos, que tiene que ver con sabidurías y sobre todo prácticas relacionales, ¿no? Es decir, son prácticas que permiten a estas personas de los pueblos antiguos en diferentes lugares del planeta sostener una convivencia con su entorno, ¿no? Y ahí me di cuenta que es necesario, y ahí hay toda una teoría desde varias disciplinas y en varios ambientes académicos y no académicos, hay una necesidad de, como algunos dicen, tomar en serio estas sabidurías y estas prácticas relacionales, ¿no? En la conversación, en el encuentro que tuvieron antes de escuché hablar a un compañero que decía, aquí la emergencia, la urgencia, la necesidad radical es comenzar a tratar lo que él decía, sabidurías indígenas y qué sé yo, como ciencia, ¿no? Y va por ahí, ¿no? Me alegró mucho ahí en el pasillo escuchar un argumento como ese, porque yo creo que además de que es súper importante, también hay que reconocer que es muy difícil en los tiempos modernos, ¿no? En la actualidad. ¿Por qué? Porque por lo que he vivido es necesario, como también apelaba el compañero hace minutos atrás, la necesidad de construir, desarmar ciertas formas de pensamiento en nosotros mismos y procurar una reconstrucción, ¿no? Así que nada, en este momento estamos trabajando, no solo yo, doy gracias a la vida porque estamos con varios colegas, investigadores, artistas, qué sé yo, de un laboratorio que estamos sosteniendo, en el cual estamos procurando básicamente eso, hacernos cargo de las relaciones que podemos tener con nuestro entorno, con nuestras familias, con nuestras comunidades, y eso va a implicar una preocupación estética, es decir, estamos aprendiendo, estamos dejándonos enseñar desde estas sabidurías y prácticas relacionales de los pueblos antiguos, de los pueblos nativos, originarios, indígenas y mucho de ello de la Amazonía y también de tierras altas, pues dejarnos enseñar con estos principios que no solo nos van a colocar en una capacidad perceptiva mucho mayor, ¿no? Reconocer que el mundo no es solamente sonidos, no es solamente colores, también son olores, son texturas, etcétera, etcétera. Y también resolver un problema serio que al menos nosotros estamos reconociendo, que es todavía seguir pensando que vamos a resolver los problemas humanos solo entre humanos, ¿no? Que es un problema que algunos llaman un problema antropocéntrico, ¿no? Entonces va ahí una intención, algunos le denominan posthumanista, que implica superar este centrismo en el ser humano, aprender de esto que mencioné para poder resolver nuestras cuestiones. Algunas personas hablan de enredos, los enredos humanos y no humanos, y hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Esto va a implicar trabajar no solamente con sonidos, va a trabajar con lo que podríamos llamar con planos multisensoriales, que es precisamente como muchos pueblos antiguos han resuelto su convivencia con formas de vida no humanas, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que te podría comentar y compartir con todos ustedes, en la medida en que haya una preocupación por disolver la construcción de los individuos, ¿no? Y tratar de apostar por una convivencia mucho más colectiva. Gracias. Gracias, Bernardo. Y me quedo con este término que has dicho, dejarnos enseñar, ¿no? A veces, no sé, los contextos, las historias en las que estamos, en las que vivimos, ¿no? Nos hace un poco soberbios, ¿no? Y a veces no nos dejamos enseñar por otras personas, con otras culturas, con otras lenguas, con otras tradiciones, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y
retomando esta idea que ya varios de ustedes lo han comentado, de la mesa anterior, para aquellos que están en la sala aquí, que estuvimos hablando acerca de la educación, la revitalización de las lenguas, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Quiero traer a esta idea de los saberes, ¿no? Y preguntarles si ustedes, en sus experiencias propias como artistas, como creadores, ¿no? Sienten o piensan que la escuela cumple un papel importante en esta valoración y difusión de las lenguas indígenas, las lenguas amazónicas, andinas incluso, ¿no? Piensan que la escuela está siendo un espacio mediador de estos saberes, se está transmitiendo, se está trabajando, se está, diríamos, como también lo dijo Beto en la sesión anterior, estamos construyendo y dándole el valor a nuestras prácticas culturales y nuestros conocimientos, este valor de ciencia, estamos construyendo, vamos por ese camino. ¿Qué piensan ustedes? La escuela está creando ese camino aquí en Perú, allá en Bolivia. Empezamos de manera inversa. Bernardo, ¿qué piensas tú? ¿Qué papel está cumpliendo la escuela? A ver, gracias. Yo tengo la impresión que la escuela tiene que cumplir el objetivo que tiene como escuela y no le podemos pedir nada más. Dicho de otra forma, no esperaría yo que la escuela estén las vías de resolver ciertos problemas como los que podríamos discutir esta noche, ¿no? Que es, por ejemplo, el objetivo de una restitución de lenguas nativas o de mayor visibilidad de ciertos grupos humanos o el respeto de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque todavía tengo la impresión, puedo equivocarme y se puede discutir, que la escuela hoy por hoy tiene mucho de una herencia y un código genético moderno que por ese motivo entra en colisión con muchos de los principios vitales de, por ejemplo, los pueblos antiguos, que llamo yo, ¿no? Entonces, la escuela, para ir a la pregunta, las escuelas, la institución educativa en países como los nuestros probablemente está haciendo un buen rol, unas mejor que otras y tal, pero yo no centraría mis esfuerzos en este tipo de pautas institucionalizadas de poder resolver cuestiones comunales, cuestiones ambientales y qué sé yo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Y con esto termino, porque todavía siento que en muchas comunidades originarias, nativas, indígenas, hay formas de resolver el conocimiento que no pasa por la estructura educativa. Y sé que estoy entrando en un tema amplísimamente discutido por pedagogos, políticos, etcétera. Ni me animo a dar una respuesta o una recomendación o algo así, pero sí reconocer eso, que si me preocupa la solución de varios problemas humanos contemporáneos, los buscaría más en cómo las sabidurías antiguas han resuelto su convivencia en el mundo. Eso. Sí, gracias, Bernardo. Eric, te tengo que pasar el micro. Bueno, creo que las escuelas cumplen un rol muy importante en un país. En cuanto a Pucallpa, está viendo un poco, para mí, que no comparten lo que es la cultura, ¿no? Lo que es la identidad. En zonas rurales hay profesores que enseñan, pero no enseñan como deberían de enseñar en su lengua materna. Hay tiempos que enseñan su lengua materna, pero luego ya están enseñando en español. Y creo que si es una institución educativa bilingüe, se debería enseñar bilingüe, lo que es la interculturalidad, ¿no? De su comunidad, o saberes ancestrales, cuentos, historias, leyendas. Entonces, para mí creo que la escuela no está haciendo un rol muy importante en una comunidad. Y específicamente, tú que eres creador de música urbana, ¿crees que la música urbana entraría como una estrategia pedagógica, por ejemplo? Claro, porque es un arte y transmite lo que es saberes ancestrales.
porque a través de la música, el canto, el mashá, el ícaro, transmite lo que son saberes ancestrales. Porque cuando tú cantas ícaro, no es, o yo no entiendo, ¿no? Palabras antiguas de pueblo shipibo. Y cuando tú ya aprendes a cantar ícaro, entonces ya vas nutriendo de conocimientos ancestrales. Creo que para mí sería muy importante eso. Creo, no, no, porque enseñan lo que es en los tres chanchitos, ¿no? Pero no enseñan así cantar en shipibo, ¿no? Entonces, me sería muy importante, claro. Clarísimo, sí. Gracias, Eric. Carlos Cayapa, en Bolivia. Gracias. Con respecto a la pregunta, yo creo que la escuela no sabe revitalizar lenguas. No va a ser el espacio donde se va a poder revitalizar una lengua. Si es un espacio que puede apoyar, puede contribuir a revalorizar las lenguas, pero no es el espacio que considero en el que se tuviera que poner todos los esfuerzos. Bueno, para el caso de Bolivia, ¿no?, que se tiene el currículo regionalizado por pueblos indígenas, que plantea una educación intracultural, intercultural y plurilingüe, que está planteada de una manera muy interesante, pero creo que aún nos falta bastante para poder aplicarla en su magnitud y también para entender cómo la escuela puede responder a los pueblos indígenas. Hay varios aspectos, ¿no?, que creo que tuviéramos que tomar en cuenta, y algunos súper cortitos, ¿no? Por ejemplo, en la anterior mesa hacían alusión a que no necesariamente los profesores en las comunidades amazónicas, acá en Bolivia, no conozco tanto del lado peruano, pero no son del pueblo indígena. Generalmente son profesores que provienen de contextos más andinos, que en su mayoría no llegan a comprender la educación en los pueblos amazónicos, ¿no? Por parte de la participación social de los padres, creo que también ahí falta un poco más el colaborar a que en las comunidades se pueda tener una educación intracultural, intercultural, y ver esto de la cultura que tampoco no necesariamente caiga en un folclorismo, ¿no? Creo que ese es un error en el que algunos se va cayendo, ¿no? Pero es un espacio más, ¿no? En resumen, es un espacio más que puede apoyar a la revitalización, fortalecimiento de lenguas, pero no es el espacio central. Claro, gracias, porque la comunidad, los otros espacios, digamos, no escolarizados, están presentes, ¿no? Gracias, Carlos. Olinda, no sé si estás conectada. Olinda. Bueno, vamos a saltarnos, y si se conecta, pues que nos responda ella. Elías, tú tienes también proyectos interesantes, me parece, recopilación de historias orales también con los que trabajas. Puedes comentarnos tal vez cómo, si tú piensas, ¿no?, que la escuela es un espacio que revalora estos saberes, esas tradiciones, las lenguas. Cuéntanos. Hola. Bueno, a ver, la verdad es que a mí no me gusta dar una respuesta blanco o negro, ¿no? Creo que hay que ser muy relativo en algunas cosas, y en esta pregunta creo que yo me inclinaría por ahí, ¿no? Un primer elemento para entender el rol de la escuela, creo que hay que pasar primero por la comunidad lingüística. La comunidad lingüística, si decide, por ejemplo, vamos a revitalizar o vamos a vitalizar el idioma, entonces cualquier cosa es posible. Entonces esto pasa por una decisión política de la comunidad, y si esto no ocurre, ya podemos tener el mejor sistema, recursos, etcétera, pero no vamos a lograr revitalizarla, ¿no? Y en esto tiene que ver muchísimo el rol en la decisión política, esto de revitalizar, el rol de las mujeres, ¿no? La mujer, sobre todo, pasan por las abuelas, ¿no? Muchos de nosotros, los que hablamos un idioma indígena, hemos tenido la experiencia de vivir con las abuelas.
Y bueno, entonces es un elemento muy importante a la hora de considerar esta respuesta. Entonces, pasando por ahí, yo para responder un poco diría, para revitalizar un idioma, ¿por dónde pasa, no? Yo, por 5 elementos básicos, por 5 estadios, por 5 momentos, diría yo, espacio. Uno tiene que ver con el corpus lingüístico, que desde luego es muy importante a la hora de trabajar el idioma, porque si no, en la escuela no se podría también, porque en la escuela es bastante académico, ¿no? Entonces necesitamos tener el corpus lingüístico trabajado. Y esto en la realidad de los idiomas indígenas amazónicas, pues obviamente es bastante débil todavía, porque fíjense que la mayor parte de los idiomas indígenas están en la Amazonía, ¿no? Y bueno, muchos de ellas son bastante pocos hablantes, otros son un poco más, pero lo cual tampoco significa de que esos pocos hablantes se puede comparar con los que hablan millones, ¿no? Porque hay gente que habla a veces, por ejemplo, otros idiomas que hablan millones, pero a veces de esos millones que son de un idioma minoritario pero grande, no todos hablan, ¿no? Y hay idiomas que son pequeños, casi el 100% de su población habla, ¿no? Entonces, hay que ver por dónde también valorar el tema del corpus o el tema de la vitalidad de un idioma. El segundo elemento pasa obviamente por el tema educativo. El tema educativo, como decía Callapa, no es un espacio, pero no es necesariamente el único, ¿no? El sistema educativo obviamente ayuda mucho, pero no siempre es el espacio así privilegiado. Nosotros cuando trabajábamos con los consejos educativos haciendo los contenidos para los currículos regionalizados, en un momento, para los que entiendan, los que nos están viendo, los que de repente de qué estamos hablando, en Bolivia tenemos una ley educativa que considera un elemento intercultural que llamamos el currículo base, que es para todo Bolivia, un solo currículo, y tenemos un currículo regionalizado que es para cada pueblo indígena, que rescata el carácter intracultural de cada pueblo. Estamos hablando un poco de la interculturalidad. Y entonces un poco la decisión de construir estos contenidos eran de los pueblos, ¿no? Y la verdad es que mucha gente se emocionaron, decía esto, vamos a enseñar esto, y después de reflexionar un buen tiempo dijeron, pero no podemos enseñar todo en la escuela, hay cosas que no se pueden enseñar en la escuela. Entonces dice, por ejemplo, pues, hay elementos a hablar, por ejemplo, estos conocimientos profundos, estos conocimientos que de pronto sanan o conocimientos que también enferman. Y hay cosas que no se pueden enseñar allí, ¿no? Entonces eso tiene que llevar a otro espacio. Entonces obviamente ahí ya hay cosas que hemos ido sacando nuevamente de los contenidos que habíamos hecho en la lista, ¿no? Y se han ido quedando los que necesariamente se puede hacer. Y evitar también de alguna manera caer en esta folclorización, ¿no? Sino enseñar de verdad. Y obviamente para enseñar el contenido en la escuela tiene que ser en el idioma, porque no se puede enseñar de otra manera. Yo estoy viendo ahora el agua aquí, por ejemplo, para nosotros es una sola letra, escribiendo ya está listo, ¿no? Para nosotros es una palabra muy fuerte. Significa agua, significa tierra, o sea, la para nosotros es principio o fin también. Entonces, si no consideramos esto, obviamente ahí va. Entonces, es por eso quizás la escuela también no ha... Pero aquí hay un elemento que no sé si en el Perú, pero al menos en Bolivia también preocupa mucho, es que muchas de las cosas de enseñar se lo está destinando a la escuela también. Y esto pasa un poco por la responsabilidad de los padres también de familia. Bueno, yo soy profesor y bueno, algunos que son profesores deben saber, el primer día que vienen a clase, sobre todo los pequeños, dice, profesor, le he traído a mi hijo, ¿no? Se lo entrego nalga y todo. Y yo siempre le digo, pero compartiremos su nalga, no me lo des todo. Y la verdad es que a veces los papás dicen, bueno, ya, aquí se lo entrego, ustedes háganse cargo, ustedes son los responsables, y eso no es así, ¿no? Entonces la escuela por eso, ¿no? Y otro elemento, un tercero que quiero mencionar, y ya voy cerrando con esto, para tener un poco la idea de por dónde revitalizar el idioma, pasa también por la comunicación. El tema comunicativo de verdad es sumamente importante. Si no entramos en estos temas de hacer la comunicación, que también de entre los idiomas originarios, creo que estamos también mal, ¿no? Y la verdad es que si uno ve en los programas televisivos de alcances nacionales o que manejan mucho, algunos programas pequeñitos se dan, pero 5 de la mañana, cuando todavía uno está queriendo despertar, ¿no? Y
y después todo es castellano. En todos lados es castellano, o sea, no hay por dónde. Entonces creo que también hay que reflexionar sobre el tema comunicacional, cómo ir trabajando, ¿no? El tema hace mucho, la textuación hace mucho, ¿no? Y un cuarto elemento tiene que ver con la gestión pública. La gestión pública usualmente, ¿cómo voy a valorar yo mi conocimiento si todo está escrito en castellano, ¿no? Entonces, mínimo, bueno, algunas veces yo he escrito algunas notas a algún funcionario, he mandado y se han encontrado en un problema porque no había quien lo lea, ¿no? Entonces, y la verdad, a veces la palabra, por eso cuando se escribe, como que se muere también el idioma originario ahí, porque entonces, bueno, la palabra se escribe y a veces se piensa a través de la escritura y esto a veces hay una contradicción epistemológica entre el idioma, un idioma originario y a veces el idioma oficial o un idioma hegemonizante, ¿no? Un último elemento, y creo que aquí hace mucho también algunos compañeros que estamos aquí en el panel, tiene que ver con la producción cultural, ¿no? La producción cultural es un elemento muy potente para fortalecer, para revitalizar el idioma. Y creo que ahora tenemos una gran oportunidad con el tema de con los medios de comunicación, con las redes sociales, la digitalización de muchas cosas. El tema es cómo animarse y lanzarse ahí, ¿no? Y creo que, y no solamente quedarse con estos ritmos antiguos, así, sino también de alguna manera combinarlo, porque el idioma es vivo, el idioma también se alimenta, el idioma crece, el idioma necesita comer cada día. Y cómo ir recreando y renombrando cada cosa, por ejemplo, esta conexión que ahora en este momento tenemos, ¿no? Entonces, este es un elemento muy poderoso y que obviamente hay que trabajar. Y de esto la verdad es que no se hace cargo casi nadie y aquí tenemos que lidiar nosotros, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Olinda, ¿me escuchas? Olinda. ¿Aló? Sí. Ahora sí, Olinda, gracias. Estaba preguntando, tú habías comentado en tu intervención anterior que en tu comunidad de Cantagallo tienen una escuela intercultural, ¿verdad? Porque la pregunta estaba si la escuela cumple un papel en la transmisión de los saberes, de las culturas, de la lengua de la población, ¿no? Y tú habías contado que en el caso de la comunidad de Cantagallo hay una escuela EIB. ¿Podrías contarnos un poquito cómo se transmite esos valores? ¿Tú has estado, por ejemplo, allí en la escuela compartiendo con los niños y niñas? Bueno, yo siempre comparto con los niñas también en Tincuy hemos participado y hemos salido 2 veces ganadores, ¿no? Durante con nuestro conocimiento con las niñas, el concurso, ¿no? Pero yo no soy maestra, pero siempre con la cultura que siempre me jala, ¿no? Entonces, ahorita se encuentra el profesor Juan Agustín, está enseñando en el colegio bilingüe y veo que en su Facebook está publicando, está enseñando, ¿no? Cantos y está llevando a los niños al ministro de Educación, haciendo, ¿no? Entonces está cumpliendo pero hay profesores también andinas, ¿no? Profesora, por ejemplo, la directora es andino, no es shipiba, porque nos hubieras gustado que esté la directora mujer shipiba, ¿no? O varón shipiba, o profesor shipibo, ¿no? Entonces entendería nuestra costumbre, pero está la señorita que lo pusieron el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces ahí tenemos un pequeño problema, también estuvimos ahí luchando también. No, espero que la profesora que entienda nuestro costumbre, porque nuestra costumbre es que en la clase enseñe qué es el Canal, para que no se olviden nuestros niños, no solamente la lengua, también el Canal, los cantos, ¿no? Son muy importantes, ¿no? La lengua, hablar con nuestra lengua, estando en el capital, ¿no? Que por eso que nosotros hemos hecho una comunidad, interculturalidad. Antes era solamente comunidad shipiba, pero de lo cual también viven los hermanos andinos, cruceños, ayacuchanos, de otros lados también
Entonces ahora se ha convertido interculturalidad, ¿no? Entonces ahí enseña hasta los niños de venezolanos también están en el colegio, también viven en la comunidad, ¿no? Entonces el colegio es interculturalidad, no tanto como que enseña en castellano y también que enseña en nuestro idioma shipibo conibo, ¿no? Y entonces nosotros hemos luchado, hemos buscado el colegio para hacer por medio de ONG Comunidad del Perú, que está apoyando acá de California a la señorita Vanessa, ¿no? Y hemos hecho colegio para que no nos lleven en Hacho, no, en prolongación Tacna, que hay muchos rateros, que las madres regresan ya sin celular o sin pasaje, tienen que venir caminando desde allá hasta Cantagallo, ¿no? La comunidad Cantagallo es mujeres shipibos que venden con su artesanía, que sale a vender diario y así mantiene su hogar. Y tenemos en Centro Cultural también, nuestra tienda cultural, también tenemos nuestro centro de emergencia, tópico también como dirigente del presidenta que soy de la comunidad, una de las asociaciones, pude hacer esas gestiones, ¿no? Y comedor también. Entonces, Cantagallo es equipado con todo, ¿no? Y estamos trabajando, ¿no? Pero también otra parte nos discrimina, Ministerio de Vivienda no nos titula la titulación de nuestro territorio. Vivimos 22 años, pero no estamos considerados. Y seguimos luchando, vamos a seguir luchando. No nos van a sacar nadie, porque somos peruanos, seremos indígenas, pero somos del Perú. Tenemos el mismo derecho, la ley 169 nos ampara, y con el colegio y nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí estamos, señorita. Visitan a Cantagallo. Cantagallo promueve la cultura, ¿no? A San Juan hemos tenido 3, 4 días de ferias y fue exitoso, ¿no? Que todos los cantantes, los chicos que cantan idiomas, ¿no? En rock, en diferentes, ¿no? Y así estamos viviendo en la comunidad shipiba de Cantagallo. La semana pasada estuvo la Embajada de Estados Unidos recibiendo talleres de las madres artesanas con los hermanos mapuches, ¿no? Y estuvieron también tocando. Entonces Cantagallo recibe los turistas, Cantagallo es una comunidad acogedor y mantiene su identidad y la muralización de las casitas. Gracias, Olinda. Siempre tú contándonos de la comunidad y todos los saberes y todas las tradiciones, ¿no? Que ustedes todavía conservan, ¿no? Han traído desde sus territorios originarios hasta Lima. Gracias, Olinda, por eso. Roger, respecto de la pregunta si la escuela es un espacio que valora las tradiciones y cumple su papel, ¿no? Digamos, en su papel de valorar y transmitir las tradiciones originarias, ¿qué piensas? En la Amazonía, en el Perú se hablan 55 lenguas, ¿no? 51 son lenguas amazónicas y 4 son andinas: Haku, Uru, Quechua y Aymara. Sin embargo, como todos ustedes saben, los que están aquí presentes, el Estado peruano, la nación peruana, que es una nación, como he señalado siempre, multilingüe, multicultural, multiétnica, pero el Estado peruano es un Estado monocultural de origen colonial. Repito, la nación peruana es una nación multilingüe, multicultural, multiétnica, y el Estado peruano es un Estado monocultural de origen colonial. Ese Estado es disfuncional a la nación.
Eso explica la fractura racista en el Perú. Bien, si no logramos reformar este Estado que se adecue a la nación, simplemente las lenguas indígenas van a desaparecer. Y eso ocurre en toda América Latina. En toda América Latina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reformar ese Estado. Les doy 2 ejemplos solamente. La justicia. La justicia que se aplica en el Perú es una justicia monista, positiva, de origen romano. No tiene nada que ver con los pueblos indígenas, que a lo largo de los siglos han aplicado la justicia consuetudinaria, que los jueces y fiscales no entienden para nada. Entonces, esos jueces y fiscales, esos magistrados que aplican el monismo positivista romano, han mandado a la cárcel a decenas y centenares de indígenas, juzgándoles desde el derecho positivo de origen romano, sin entender el derecho consuetudinario. Eso tenemos que reformar. La educación. La educación es una educación monocultural. En ese país que es donde se habla 55 lenguas. Porque la escuela es una escuela eurocéntrica, copia el sistema educativo norteamericano. O sea, es una escuela adversa a las lenguas indígenas, adversa a la visión cosmocéntrica, adversa al panteísmo, adversa al animismo, adversa a las culturas indígenas. Es decir, ese sistema educacional tiene que ser reformado totalmente. Si no se reforma, simplemente no habrá lenguas de unos 20 o 30, 40 años, lenguas indígenas. Todo lo que estamos haciendo, incluyendo este evento, me parece muy útil. La literatura, la pintura, la música y todo lo demás, pero no es suficiente. Tenemos que reformar este Estado monocultural de origen colonial. Entonces, la escuela es disfuncional a las culturas indígenas. La escuela es eurocéntrica. Piensen los que están mirándonos ustedes, si mañana un niño habla quechua en una escuela de clase media, urbana, le hacen un bullying hasta hacerlo desaparecer, ¿no es cierto? Es imposible que hable. Y se habla de las culturas indígenas igual. Y ustedes me dirán, pero hay un sistema intercultural en este momento. El doctor James Matos ha trabajado en interculturalidad, pero está en el papel. Está en el papel. Se calcula que cada año salen de las escuelas bilingües, de la universidad y los centros superiores de maestros bilingües, unos 700. ¿Saben ustedes cuánto se necesita para cubrir el déficit de maestros bilingües en el Perú? 20.000. O sea, esperaríamos 20 años para cubrir el déficit de maestros bilingües. Y bien, y todo lo que está ocurriendo ahorita es antiindígena. Todo el sistema está armado, articulado, construido contra los indígenas. Todo. Les doy ejemplos. El Tribunal Constitucional acaba de desconocer el convenio 169, ¿no? Que declara los derechos de los pueblos indígenas. Esos magistrados del Tribunal Constitucional han dicho que la consulta previa no existe, ¿no? Y lo han derogado. El ministro Serna de Educación acaba de decir que las escuelas indígenas de Parinari deben ser cubiertas por maestros monolingües de habla española. Los críticos y analistas están señalando que lo peor que ha ocurrido con relación a la nueva constitución chilena que se aprueba en septiembre es reconocer la condición plurinacional de Chile. Porque ellos dicen que reconocer el Estado plurinacional y reconocer
a los pueblos indígenas es un riesgo, dicen todos los analistas, ¿no? Es decir, estamos en una enorme presión antiindígena en este momento y por lo tanto no es suficiente la música, no es suficiente el arte, es necesario enfrentar todo eso políticamente. ¿De acuerdo? Termino señalando lo que estaba diciendo nuestra amiga de Cantagallo, Olinda. Yo soy un admirador y un estudioso de la cultura Shipibo Conibo Xeteo, ¿no? De los Pano. Es el pueblo, la cultura etnolingüística más desarrollada posiblemente de América Latina. Su desarrollo está ligado a 3 niveles, a 3 expresiones. El chamanismo, o sea, el uso de ayahuasca. Conocen 260 raos, plantas medicinales con todas sus propiedades. ¿Ya? Luego tienen el arte más desarrollado de las culturas indígenas en América Latina. Ustedes han visto un cuadro, un manto shipibo, un cántaro shipibo, han visto alguna figura, un sistema figurativo, han visto imágenes? No, son trazos. Solamente el arte moderno logra esas expresiones con trazos. Miren ustedes, ahí hay trazos, ¿no? Eso es totalmente moderno. Y ahí están los símbolos, las metáforas, las representaciones de los pueblos shipibo. Ahí está Ushumashán, la garza blanca, que es un ser totémico. Está la Cruz del Sur, está Wismabu, están todos los dioses ahí, en esa corona, ¿no? Basta leerlos así y conocer esos símbolos. Por eso es un error decir además que los pueblos que no tienen escritura son pueblos ágrafos. Eso es sí, una falsedad, ¿ya? No son pueblos ágrafos, dicen, porque no hablan, no escriben y leen como los europeos, ¿no? Eso es escritura, ¿no? La música, los dibujos, los danzas son las escrituras. Simplemente decir que los pueblos indígenas son ágrafos porque no escriben como los europeos es una falacia, ¿no? Bien, entonces termino señalando de que necesitamos una profunda reforma de este Estado neocolonial que tiene el Perú, y eso ocurre en toda América Latina, y luego una refundación de la nación peruana. Ahí termino. Gracias, Roger. Voy a pasar rápidamente el micro a Claribel de Bolivia, ¿no? Si puedes comentarnos con este tema de la escuela y este reconocimiento a las lenguas, las tradiciones de las diferentes comunidades, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, coincido con los compañeros, también con Olinda, en que quizás la escuela no es la única institución ni la más importante donde se puede revitalizar las lenguas, la cultura, la cosmología de los pueblos, ¿no? Precisamente porque son estructuras quizás algo ajenas a los mismos contextos que hay en las diferentes regiones. Pero quiero rescatar algo que decía Elías, que me parece súper importante, y es el hecho de que para que algo se revitalice, para que algo vuelva a surgir, se necesita de la voluntad, ¿no? De la voluntad de quienes van a hablar, de quienes van a hacer la música, de quienes quieren recuperar. En el caso nuestro de los tacanas es un poco complicado hablar de revitalizar nuestra lengua, precisamente porque hemos tenido una historia en donde mucho tiempo se ha hecho que la gente se avergüence de quiénes somos, ¿no? Se castigaba a las personas, a los mismos abuelos, abuelas, castigos terribles, ¿no? Poniéndoles, no sé, de rodillas en tapacoronas, golpeándoles las uñas, haciendo renegar precisamente de quiénes somos, de lo que hablamos y cómo somos, ¿no? Haciéndonos creer salvajes, entre comillas. Ese término ya no se usa mucho, pero todavía en las comunidades, todavía en los pueblos eso
es muy presente, ¿no? ¿Qué es lo civilizado? ¿Qué es lo salvaje? Y precisamente esto de civilizado está relacionado a este tema de educación, a quienes saben leer, a quienes saben escribir, y cómo lo hacen y para qué, y para quiénes también, ¿no? Sin embargo, si no existe la voluntad, en este caso de los tacanas, que es el contexto que más conozco yo, es muy difícil poder hablar de revitalizar algo, ¿no? Es bien difícil poder hablar de recuperar cuando en realidad las personas lo que más quieren es sobrevivir, ¿no? Entonces, más allá de recuperar, más allá de revitalizar, está pues el sobrevivir. Y esto tiene que ver con los impactos económicos, sociales que sufre cada región. En este caso, nosotros hemos sufrido una devastación terrible, ¿no? Una deforestación, lo que ha hecho que la selva quede más lejos, lo que ha hecho que las políticas actuales ahora quieran conservar lo que nos queda, ¿no? En este caso el Parque Nacional Madidi. Pero esto es como un arma de doble filo, ¿no? Porque nos dicen a nosotros, tienen que conservar, tienen que cuidar, pero nos quitan todos los elementos de subsistencia, porque a la vez nos dicen, no pueden cazar, no pueden pescar, porque son recursos que son del mundo y hay que cuidar. Efectivamente hay que hacerlo, pero ¿quién realmente ve, ¿no? ¿Por qué estarán comiendo los pueblos indígenas? ¿De qué estarán trabajando cuando en realidad se nos ha quitado nuestras formas tecnológicas, ¿no? Como lo que les digo, agricultura, caza, pesca, recolección, el mismo conocimiento de la selva porque ya queda lejos? Entonces ahí viene la voluntad. Pero ¿y qué pasa cuando, digamos, se tiene voluntad, pero hay una imposición de parte del gobierno? Y me refiero a que vivimos en un estado andinocentrista también, ¿no? Quizás igual que en Perú, por lo que escucho, donde, por ejemplo, las libretas escolares en mi región vienen en aymara, ¿no? No están en takana y se supone que deberían estar en takana, pero ni siquiera sabemos nuestro idioma y nos imponen otro, ¿no? Que viene de otro contexto cultural. Y ahí discrepo precisamente con esto de que decían, ¿no? que todas las culturas indígenas entienden los tiempos circulares, y no es así, ¿no? Sobre todo, bueno, en la región de donde vengo, los tacanas, para nosotros no hay futuro, ¿no? Es bien difícil pensar en esto del pasado, presente, futuro, que tiene que ver también con formas acumulativas, ¿no? Nosotros no podíamos acumular porque en la selva todo se pudre, o vienen los bichos, o el calor, o el oxígeno, no se puede acumular. Entonces la gente vivía el presente, ¿no? En tanto eso, igual la caza, la pesca, no puedes guardar, te lo comes, lo compartes ese momento con tu familia. Entonces es bien difícil pensar en un futuro, ¿no? Y eso en la actualidad todavía se vive, todavía se ve en cómo las personas van tratando de sobrevivir en este presente, ¿no? Es bien difícil pensar en ese futuro, en revitalizar cuando no tienes que comer, o como decían, ¿no? Aquí en el público, ¿no? Pero ¿por qué no hacen su diccionario takana español? Obviamente hay diccionarios, ¿no? Pero no lo hemos hecho nosotros, y es quienes han hecho, en este caso los han hecho los de nuevas tribus, ¿no? Con el fin de evangelizar y bueno, todo eso que tiene, no sé qué, son armas de doble filo también, ¿no? Quienes quieren, para quienes quieren, la idea es paternalista también, ¿no? Pobrecitos, los indígenas tienen que recuperar su lengua, tienen que recuperar su cultura, pero ¿quién ve qué comemos? ¿De qué estamos trabajando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿No? En este caso de donde vengo hay mucho avasallamiento, hay mucha imposición, eso, incluso la idea de la Pachamama, ¿no? Que está bien, no digo que no, pero ¿dónde quedan nuestros entes? ¿No? Algunos decían, si se mueren los dioses, se muere la cultura, ¿y cómo sabemos que se mueren? Por ahí somos nosotros quienes dejamos de creer o relacionarnos, pero ellos siguen ahí, ¿no? Eso okay. Por mi parte. Gracias, Claribel, por tus palabras y esa reflexión. Bueno, y nos quedamos con esa reflexión también.
y terminamos esta mesa. Les agradecemos a todos y todas por su participación, a nuestro panel aquí, a nuestros amigos de Bolivia que han estado conectados, a Olinda también. Muchísimas gracias por su participación, por sus palabras. Y bueno, nada, solo dejarlos con Eric en unos minutos, ¿verdad? ¿O cómo? Sí, ok. Bueno, nada, muchísimas gracias. Y a los amigos de, ya están, Bolivia también agradecerles su participación al Centro Cultural de España. Muchísimas gracias. Y bueno. Señorita, ¿puedo cantar para cerrar esto? ¿Aló? ¿Aló? Dale, Olinda, te escuchamos. Ya, bueno. Ramato Iraka Akai Matono Wachania Chania Ikutia Matono Wachania Neskashono Matoni Kamati No hui biribi no kushishinabo no hui biribi no kushishinabo Tinki tana kushishina shonki tinki tana kaya kushitona sana no anes kabakano Irak. Gracias. Gracias, Olinda. Muy hermoso. Sí, ese es mi canto shipibo, que siempre me gusta cantar. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Olinda. Gracias desde Bolivia también.